aprendizajes, llevarnos algo de aquí que nos pueda servir tanto en nuestros equipos como en nuestra vida personal. Como se los mencionaba anteriormente, esto hace parte de una serie de webinars que son del proceso de formación que estoy viviendo. El día de hoy me acompaña Silvia, que también es compañera dentro de ese proceso de formación, y ella será mi observadora sobre toda esta presentación que les realizaré el día de hoy. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Bueno, entonces, sin más preámbulo, les quiero hacer esta pregunta para hacer un check-in y para que también empecemos a sumergirnos en el tema del día de hoy. Y es cómo llegan el día de hoy. Los invito a que por medio del chat me compartan el número de cómo llegan. Feliz, triste, pensativo o cualquier otro. Bueno, por ahí tenemos pensativos, pensativos. Tenemos un cuarto, preocupación, feliz. Feliz, perfecto. Pensativos, bueno, súper, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que les digo que es muy chévere y son emociones y estados de ánimo. ¿Por qué la importancia de hablar sobre este tema y por qué se los traigo aquí? Porque resulta que todo este tema de las emociones nosotros los tenemos día a día. Todos los días convivimos con nuestras emociones, con estados de ánimo y resulta que aunque son tan importantes, hay algo muy curioso y es que hace algunos años o muchos años, eh, las emociones no eran como parte fundamental o no eran vistas como parte de nuestro día a día, no eran tomadas en cuenta como esa parte esencial del ser humano que por ende iba a estar en todo momento con nosotros. Y pues en verdad son muy importantes. De hecho, con este check-in nos dimos cuenta que cada uno de nosotros llega con una emoción, que llega aquí con un sentimiento, con algo particular que es por lo que está viviendo, por algo que está pasando, un estado de ánimo. Entonces, antes esto no era visto de esta manera y en realidad era algo peligroso, era algo un poco perjudicial, porque a final de cuentas nosotros somos seres humanos que actuamos desde la razón y la emoción. Entonces, cuando pasaba esto, es como si le quitáramos una parte a esa esencia de lo que es el ser humano y pues entonces ahí habían algunos inconvenientes. Inconvenientes como cuáles, que se podían empezar a presentar algunos problemas, algunas discusiones, algunos entendimientos errados sobre las diferentes situaciones que vive cada persona. Y es por eso entonces que les traigo este tema, para que nos llevemos el hecho de que las emociones y los estados de ánimo son importantes, pero además de eso, les voy a regalar algo adicional y es cómo llevar esas emociones a las palabras, porque con nuestros equipos, nuestros compañeros, en nuestro hogar, con las personas que convivamos, se nos pueden presentar momentos en los que llevar esas emociones a la palabra como tal nos ayuda también a salir de esas situaciones y de esos momentos y pues vamos a entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es una emoción. Y para esto me gustaría nuevamente, como siempre lo hago, escucharlos a ustedes y que me contaran una sola persona, puede ser que me cuente qué considera que es una emoción, qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra emoción, qué creen que significa. Sentir. Sentir, súper, sí. Vivir su estado de ánimo. Vivir un estado de ánimo. Chévere, ¿qué más? Por ahí alguien más estaba Algo mencionando que algo. me mueve. Algo que me mueve. Buenísimo. Me gustan mucho esas definiciones. Yo aquí les traigo una definición y ya la vamos a conectar con lo que ustedes acaban de mencionar. ¿Qué son las emociones? Las emociones son unas sensaciones, son reacciones, pero hay algo muy particular con las emociones y es que ocurren después de un quiebre. Eh, para los que de pronto no estuvieron en el webinar pasado donde estoy hablando de quiebres y transparencia,
¿Qué es un quiebre? Resulta que nosotros vamos transitando en nuestra vida de una manera que llamamos transparencia. Es nuestro transitar y nuestro vivir natural del día a día. Cuando ocurre una situación que interrumpe esa transparencia, que interrumpe ese transitar y vivir diario, eso es un quiebre. Por ejemplo, yo voy caminando y siempre voy caminando hacia el trabajo por las mismas calles, por las mismas cuadras, por las mismas aceras. Y llega de un momento a otro y me encuentro que están construyendo y no puedo pasar por ahí. Esa construcción interrumpe mi transparencia y mi surgir natural de las cosas, entonces eso es llamado un quiebre. Ahora, volviendo aquí al tema. Las emociones son sensaciones y reacciones, por eso digo que es muy acertado lo que ustedes estaban mencionando, pero entonces lo particular de las emociones es que ocurren luego de un quiebre, luego de que pase ese quiebre, y además de eso, varían de acuerdo a nuestro modelo mental. Yo aquí para entender mejor este concepto les quiero dar, dar un ejemplo y es, imaginen que vamos llegando a la oficina, entonces vamos subiendo en el ascensor, en DG, en Centro Internacional, nos subimos al ascensor, hay otras personas ahí, oprimimos el botón de nuestro piso y empezamos a subir. Normal. Esa es la transparencia que usualmente viviríamos en un contexto en el que vayamos al trabajo o a la oficina periódicamente. Entonces, el ascensor va subiendo y de un momento a otro todas las luces se apagan. Y además de eso empezamos a escuchar cómo crujen las latas y toda la estructura del ascensor. ¿Qué creen que pasa en ese momento? Me gustaría ahí también escucharlos a ustedes. ¿Qué pasaría por sus mentes si vivieran esta experiencia? ¿Qué sentirían? Pánico, miedo, terror. Pánico, miedo, terror. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿De pronto sentiría algo diferente? De pronto ansiedad. Ansiedad. Muy bien. Bueno, aquí yo les estoy mencionando que esas emociones varían de acuerdo a nuestro modelo mental. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la manera en cómo nosotros percibimos la realidad, que es lo que llamamos el modelo mental, de acuerdo a esa experiencia que hemos vivido antes, de acuerdo a nuestra biología, de acuerdo a nuestra cultura, todo eso, es que nosotros vamos a reaccionar. Recuerden también que en los modelos mentales está algo como lo que podríamos llamar la historia, de acuerdo a lo que hemos vivido. Supongamos que dentro de ese ascensor hay una persona que es claustrofóbica. ¿Cómo creen que va a ser la reacción de esa persona en ese momento? ¿Qué creen ustedes? Va a gritar, va a llorar, va a saltar, va a hacer de todo un poquito. Exacto. De acuerdo a ese modelo mental que tiene cada persona, entonces la persona claustrofóbica va a empezar a gritar, va a empezar a desesperarse, va a empezar a sudarse, va a cambiar de colores, va a tener una cantidad de reacciones y esa reacción es diferente a la otra persona que puede sentir solamente pánico y esa preocupación de, uy, ¿será que esto se va a caer? ¿Cuánto me voy a quedar encerrado aquí? ¿Voy a llegar tarde a la reunión? Entonces, de acuerdo a ese modelo mental, es que van variando las emociones. La emoción que tiene la persona claustrofóbica es diferente a la emoción que de la otra persona que no tiene esa situación particular. Y además de eso, según nuestra emoción, nosotros podemos llegar a actuar. Esto es lo que nosotros llamamos predisposición para la acción. Una predisposición para la acción es cuando sucede algo y eso de cierta manera nos prepara para lo que va a pasar más adelante, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, si nosotros tenemos una predisposición para la acción, en este caso, cuando tenemos una emoción, en el ejemplo que les daba, la persona que es claustrofóbica, entonces va a empezar a sudar, va a empezar a golpear las paredes, va a empezar a gritar, sáquenme de aquí. Digamos que eso es una predisposición para la acción de manera negativa, porque pues eso también podría llegar a afectar un poco más la situación. Puede haber una persona que tenga una predisposición para la acción, veámoslo así, más positivo. Entonces, se, se paró el ascensor, empezó a presentarse toda esa situación y esa persona dice, uy, se dañó esto, ¿qué pasó? Bueno, no, pues me voy a relajar aquí un poquito, aprovecho y descanso porque
ayer no pude descansar bien, entonces aquí me voy a relajar y se sienta en el ascensor. Puede ser una acción, puede ser un actuar que tenga esa persona. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Es entendible lo que es una emoción y cómo se da esa emoción? Sí. Listo. ¿Para todos es claro o quieren profundizar en algo más? Bueno, entonces pasamos a lo que es... Perdón, te interrumpo. Dale, ¿Puedes dale. volver al anterior, por favor? Listo. Quisiera hacer como una anotación o una pregunta, un comentario asociado, que pues, de acuerdo a lo que has dicho me saco una conclusión, y es, en algunos casos hay predisposición a algunos tipos de emociones, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijiste de la persona que es claustrofóbica, pero hay otras predisposiciones que son del momento. No sé si caigan acá también. Y por ejemplo, si, no sé, estoy sumamente preocupado porque voy a ir a una reunión que tengo que presentar algo, y eso depende de mi cargo, no sé, y el ascensor se detiene, va a ser diferente la reacción basada en esa emoción que tengo en ese momento. No es como algo previo o algo que tenga yo de condiciones previas, a mi ser particular, sino al momento en el que estoy viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu intervención. Es muy cierto. También depende del contexto que estamos viviendo. En este ejemplo, yo voy a hacer la presentación final del último filtro en el que me van a ascender, o voy a ir a una reunión donde se va a definir si sigo o no en la organización. Entonces, claro, ahí yo puedo estar, me puede hasta gustar el encierro, me puede parecer hasta curioso y llamativo el hecho de que un ascensor se pare, pero por esa situación, el contexto, entonces yo me voy a empezar a preocupar y me empiezo a tener esa predisposición para la acción por el contexto en particular. Entonces, totalmente de acuerdo, aquí también influye todo este asunto, y, y es por eso que es importante este tema para que lo trabajemos con nuestros equipos y de manera personal también, porque conociendo también estas implicaciones, como que el contexto nos ayuda a ver cómo es esa predisposición de acuerdo a esa emoción, nosotros podemos descubrir muchas cosas. Entonces, aquí hay una variedad de cosas muy interesantes. Listo, entonces pasamos a lo que es un estado de ánimo. En un estado de ánimo hay una diferencia respecto a lo que es la emoción, y es que en un estado de ánimo no hay un suceso que haga evidente ese estado de ánimo. Es decir, no hay una situación particular que dispare que dispare ese estado de ánimo, como pasa con la emoción, que un suceso, un quiebre dispara la emoción. En este caso no. En este caso no hay nada así como que haga evidente ese estado de ánimo, sino que veámoslo como que simplemente están. Simplemente tenemos ahí un estado de ánimo. Es como si llegara el estado de ánimo y nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta cómo llegó. Veámoslo de esa manera. Es algo más como un poco general. ¿Qué pasa? También los estados de ánimo influyen en cómo vemos el mundo. Esto también es predisposición para la acción. ¿Qué significa? Que nosotros, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, podemos predisponernos para lo que vamos a hacer más adelante. Yo puedo estar en un estado de ánimo tranquilo, y voy a salir a manejar y voy a salir en mi carro, entonces puedo ir más tranquilo, manejo más preventivamente, relajado, mientras que si tengo un estado de ánimo así en el que predomina pues el apuro, el afán, el estrés, probablemente yo salga a manejar creyendo que estoy en Rápido y Furioso, y me voy, mejor dicho, manejando de una manera muy agresiva. Esto puede llegar a pasar con los estados de ánimo. Aquí, para que entendamos también este concepto, me voy a un ejemplo como para que ustedes se vayan un momento a ese momento de la vida en el que convivían con sus padres, o pues que estábamos niños, o con la persona que estaba a cargo de ustedes, y le querían pedir algo a esa persona. Le querían pedir, no sé, un dulce, un
una salida a algún lugar, cualquier cosa, les aseguro que en algún momento de sus vidas, ustedes se les presentó esa situación y dijeron, uy, no, yo creo que en este momento mejor no le digo nada, porque si le digo ahora me dice que no. Probablemente eso pasó, o si no les pasó así, puede que les haya pasado que fueron y le dijeron a la persona, le pidieron ese permiso, ese dulce, ese dinero, y ahí se dieron cuenta que no era el mejor momento para hacerlo. Personalmente, yo analizaba muy bien eso y cuando era entre semana, de lunes a viernes, yo no le pedía nada a mi papá porque yo sabía que entre semana el estado de ánimo de él, en el estado de ánimo de él, predominaba el cansancio, predominaba el agotamiento, como que no era un buen momento para yo pedirle algo, entonces más bien esperaba a otro momento en el que estuviera más descansado. Es por esto que la predisposición para la acción, cuando hay un estado de ánimo, también se puede dar. Puede ser lo mismo, positivo o negativo. Todos tienen sus estados de ánimo, desde la individualidad hasta la grupalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de manera individual tengo mi estado de ánimo, pero estando en mi equipo, el equipo como tal tiene un estado de ánimo, la organización como tal tiene un estado de ánimo, la ciudad, el país, incluso un país tiene un estado de ánimo. Hay algo en particular y es que muchas personas consideran a Colombia como un país feliz. Dicen, no, es que los colombianos son muy felices. Cuando las personas dicen así, están hablando del estado de ánimo. Y como podemos ver ahí en el ejemplo, el estado de ánimo lo estamos viendo en una magnitud ya a nivel del país. Así como cuando un equipo, en un ejemplo más particular, un equipo, una célula, decimos, no, es que esa célula son más calmados. Eso también tiene que ver con un estado de ánimo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entiende? ¿Vamos bien? Bien. Bien, bien. Sí, bien. Super, listo. Si tienen alguna duda, no se preocupen, me pueden interrumpir y la aclaramos. Listo. Aquí entonces pasamos a los estados de ánimo básicos. Aquí no es que vayamos a profundizar mucho porque de hecho de estos estados de ánimo que les voy a comentar aquí se empiezan a desprender todos esos estados de ánimo que llegamos a conocer. La idea de esta sección aquí de la presentación es que reconozcamos que todo parte desde una base. En este caso les voy a mostrar lo que es la base y también un poquito de contexto de cada uno de esos estados de ánimo. Entonces tenemos el primero que es el resentimiento. Este estado de ánimo está asociado a la emoción de la ira y el enojo. Recuerden, una cosa es el estado de ánimo y otra cosa es la emoción. Entonces, este resentimiento tiene que ver mucho con la ira, con el enojo, también puede estar relacionado con el estrés y está guiado por esa sensación de traición o injusticia. Además de eso, busca culpables responsabilizando a los demás y asumimos el papel de víctima. Recuerden que tenemos la víctima y el protagonista. Víctima es cuando buscamos la responsabilidad en otros y no la asumimos nosotros mismos. Les pongo aquí un ejemplo. Supongamos que está, no sé, un usuario está utilizando un software que construimos y se le cayó ese software a esa persona. Si está dentro de este estado de ánimo del resentimiento, la expresión que puede tener esa persona, lo que puede pasar en ese momento es que diga, ay, no, es que empezó a fallar este software, se cayó otra vez el sistema. No, es que eso es culpa de los de TI, es que yo no entiendo ellos cómo no hacen ese trabajo bien. ¿Qué está haciendo esta persona ahí? Está victimizándose, está diciendo, la culpa no es mía, siempre la culpa es de los demás. Responsabilizo a TI y los busco a ellos como culpables. Eso está haciendo esta persona cuando está transitando por este estado de ánimo. También tenemos un estado de ánimo de resignación o pesimismo. ¿Qué quiere decir esto? Está muy asociado a temas de frustración y temor. Lo que empezamos a narrar, lo que empezamos a expresar en estos momentos cuando transitamos este estado de ánimo es frustración y temor. Y lo que pasa en este caso es que se tiende a ver las cosas de manera negativa. En el ejemplo que les acabo de dar, pasa lo mismo. Se cae el software, se cae el sistema, la persona se levanta y dice, otra vez se cayó esto. No, es que no voy a poder trabajar. No, ahora no voy a poder entregar los informes. No, es que me toca ir a hablar con los de TI para que solucionen.
está viendo las cosas de manera negativa, diciendo, no voy a lograr hacer mi trabajo, que no sabemos si pueda llegar a ser así, pero pues de por sí la persona transita por estas expresiones y este tipo de sentimientos. Tenemos el estado de ánimo de la aceptación y paz, que básicamente conlleva emociones de satisfacción. Lleva emociones de satisfacción y además de eso permite conectarse con la sensación de logro frente a una meta cumplida. Un ejemplo, se le cayó el mismo ejemplo que estábamos trabajando. Una persona está trabajando con un software, se cae el sistema. En este caso, la persona no va a buscar culpables, no va a ver el lado negativo de las cosas, sino que incluso podría decir, bueno, aprovechemos que cayó este sistema y voy a trabajar en la presentación del nuevo proyecto que le voy a presentar a mi jefe. Está pensando y se está conectando con algo hacia el futuro para incluso conseguir una meta como, no sé, haciéndole esa presentación de ese proyecto, puede alcanzar mejores resultados dentro de su trabajo. Y también tenemos el del optimismo y ambición, que en este caso se conecta con el entusiasmo y la probabilidad de un proyecto futuro. En este caso, también aplica un poco el ejemplo que les daba ahora. La persona está pensando ya en lograr esos objetivos a futuro, decir, voy a hacer esta presentación y entonces me va a ir súper bien, me van a ascender, voy a tener un mejor salario. Empieza a proyectarse y va a tener ese entusiasmo. La diferencia entre esos dos primeros estados de ánimo que vimos y estos dos últimos también tiene que ver un poco como la manera positiva y negativa de ver las cosas. También podemos relacionarlos por ese lado. Y ya por último, que esta es una partecita un poco más larga para que lo hagamos con más calma, es la reconstrucción lingüística de las emociones. En un inicio yo les comentaba que les iba a dar un regalo aquí y es cómo pasar esas emociones a las palabras. Es decir, cualquier persona de nuestro entorno, de nuestro contexto, tiene una emoción e incluso lo puede manifestar. La idea con esta reconstrucción lingüística de las emociones es que no nos quedemos solamente con eso, sino que empecemos a indagar y profundizar sobre eso que está pasando. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque también nos desprendemos de nuestro modelo mental, y, es decir, dejamos de decir, no, esta persona está enojada por esto, esto y esto, sino que pasamos a, esta persona está enojada, vemos por qué lo está. Para hacer esta, una definición más sencilla de lo que es la reconstrucción lingüística es que ponemos en palabras nuestras emociones y estados de ánimo. Y para esto seguimos unos pasos, que ya vamos a ver un ejemplo. Primero, identificamos la experiencia o la historia que se va a contar. Eso como primera parte. Después, identificamos el evento detonador o la opinión más relevante en ese caso. Listamos todas las opiniones sobre el evento anterior y revisamos cuál es la predisposición para la acción. En sí son estos 4 pasos. El último paso lo que nos dice es, no vamos a darle nosotros una interpretación de acuerdo a nuestro modelo mental. Dejemos que las palabras de la persona hablen y dejemos que esas emociones se conviertan en palabras de acuerdo a esta indagación. Entonces, les tengo aquí un ejemplo para que lo entendamos y después lo que quiero hacer es aquí en vivo y en directo hacer una reconstrucción lingüística de una emoción que alguno de ustedes me quiera compartir. Entonces, pues pueden irse preparando y van viendo el ejemplo para que entendamos mejor el ejercicio. Supongamos que yo estoy enojado. Ustedes me ven aquí, yo llego aquí a la reunión y digo, estoy enojado. Si queremos hacer la reconstrucción lingüística, entonces digo, listo, vení, ¿y qué te pasó? ¿Pasó algo que te haga tener ese sentimiento, esa emoción? Yo, sí, no, mira, que yo ahorita venía camino a la oficina y venía en mi carro y salió un atravesado y me chocó el carro. Listo, ahí ya vamos contando la experiencia o la historia, vamos en el primer punto. Después identificamos el evento detonador. ¿Cuál creen ustedes que fue el evento detonador o la opinión más relevante dentro de esa experiencia que hizo que hoy en día, que en este momento esté enojado? ¿Qué me dicen ustedes?
¿Qué hizo que saliera esa emoción? ¿El choque? Exacto. El evento detonador ahí, es decir, eso que activó, esa situación que activó mi emoción fue el choque del carro. Listo, entonces ya tenemos nuestra historia. Salí, iba camino a la oficina y alguien se atravesó y me chocó el carro. El evento que detonó mi emoción, no, claro, le chocaron el carro y fue que se enojó. Ahora, listamos todas las opiniones sobre el evento anterior. Entonces, bueno, hey, ¿y qué pasó? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó en ese momento? Entonces yo les puedo empezar a contar y digo, no, pues es que me chocaron el carro. Yo iba por mi carril, el otro salió y se atravesó y se pasó un semáforo en rojo. Y no, pues me puso a perder tiempo porque nos tocó quedarnos ahí 2 horas para que llegara el guarda, el agente de tránsito. Además de eso, me dañó el carro estaba súper bonito, lo tenía bien cuidadito y ahorita me lo rayó. Y pues no, eso fue una pelea porque nada que contestaban del seguro y pues van a arreglar el carro, pero no, eso no va a quedar igual, igual va a parecer como que tuvo un siniestro, un choque. Listo, listamos todas las opiniones sobre ese evento. Ahora revisemos cuál es la predisposición para la acción. Entonces ahí podemos hacer algo como, venga, y entonces, ¿qué pasó ahí? Llegó el agente de tránsito, ¿qué pasó? ¿Vos qué hiciste? ¿Qué querías hacer? Ah, no, yo lo que quería es que le pusieran una multa a este señor por atravesarse ahí y que me pagara mis arreglos del carro. Yo no quería pagar nada, que me arreglara mi carro. Listo. Hasta ese momento, entonces ya tenemos la historia, tenemos el evento detonador que fue el choque, las opiniones, que fue todo lo que les mencioné sobre que perdí el tiempo, la espera, que el carro no queda igual, y tengo la predisposición para la acción que la podemos agrupar en un concepto, en una frase que es yo quiero hacer que la persona culpable pague. Esa es la predisposición para la acción. Y recuerden, como quinta parte, no le demos una interpretación. No le demos esa interpretación, quiere decir como que yo llegué aquí, estoy enojado en la reunión, ay no, José otra vez vino enojado aquí, qué pereza. No, ayudemos a que eso no pase y junto con este proceso interpretemos y llevemos a palabras esa emoción que estamos viendo. Bueno, ¿qué les pareció hasta ahí el ejemplo y el ejercicio? ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Voy a dejar proyectado aquí los pasos y lo que me gustaría ahora es hacer una reconstrucción lingüística de una emoción. Entonces, la persona que quiera, bienvenido, me puede contar qué emoción tiene y empezamos a indagar. ¿Un evento o una emoción? Cuéntame una emoción y a partir de ahí vamos a encontrar el evento y hacemos toda la reconstrucción, pero partamos de la emoción. Algo así como el ejemplo de ahora, entonces mi emoción, enojado. Pues es que no tengo el evento específico ahorita, pero por ejemplo la frustración cuando algo no sale como yo quiero, Listo. Ok, es frustración. es Frustración, entonces es partamos un de ahí. tema listo. Dale. ¿Es un tema qué, perdón? Es un tema que se me presenta. Ok, No listo, sé. Constanza. Entonces, partamos de la frustración. Tu sentimiento tu emoción en este momento, digamos, para el ejemplo, es frustración. Partamos por este primer punto. Obviamente, al momento de hacer una reconstrucción lingüística, nosotros no vamos a decir, vamos por el primer punto, pero a manera de ejercicio, hagámoslo de esta manera. Vamos por el primer punto y cuéntame una experiencia o una historia que te haga sentir de esta manera, frustrada. Cuando no logro cumplir un compromiso Ok, laboral, entonces, personal, me siento así. listo. Entonces, tu historia ahí es como que te comprometiste a algo, hiciste una promesa y no la lograste cumplir. Entonces, eso te generó algo de frustración. Listo. ¿Cuál crees tú que viene siendo el evento detonador?
me atrevo primero a decir algo yo, y es que puede ser un evento detonador que estás haciendo todo lo posible para lograr tu compromiso, tu promesa, pero no lo haces. Entonces eso detona tu frustración. ¿Qué me dices de esa parte? ¿Te hace Sí, sentido? ¿Sí? sí, Listo. sí. ¿Y cuáles son tus opiniones al respecto de esa frustración al momento de sentirla y al momento pues de vivir esa historia que me cuentas? Pues malestar. No me gusta quedar mal. Ok, no te gusta quedar mal, malestar. Me gusta honrar el compromiso y entonces pues no Ok, me siento bien. listo, no te sientes bien. Mm, Después de eso, después de vivir una experiencia de esas en la que te frustras por no lograr cumplir tu promesa y vienen a tu mente todas estas cosas, eh, ¿qué piensas hacer después? ¿Cuál sería como tu accionable? Eh, pues generalmente reviso qué faltó y establezco un nuevo compromiso. Listo, buenísimo, buenísimo. Ahí entonces pasamos al quinto paso, que es no le voy a dar la interpretación yo, ni ninguno de nosotros vamos a decir, ah, la frustración es por esto, esto y esto, sino que escuchamos a Constanza y nos damos cuenta por qué esa emoción salió y por qué esa emoción va llegando aquí. Muchísimas gracias, Constanza, por tu participación. De verdad fue muy, muy bueno este ejemplo. Listo, hasta aquí tenemos todo el tema de hoy. Me gustaría escucharlos a ustedes antes de brindarles y darles como ese accionable o ese pedido, invitación para esta semana. Me gustaría escucharlos a ustedes y que me cuenten qué les parece este tema. ¿Les hace sentido? ¿Les gustó el tema? ¿Consideran que sí va a servir en su vida diaria? Cuéntenme, ¿qué opinan? Yo opino que sí, José. Creo que es muy interesante el tema de uno poder tener una interacción correcta con la otra persona dependiendo de su emoción y también no puede llevar a uno a una retrospectiva, pues como por decirlo de una manera, para reconstruir la emoción de manera lingüística y eso hasta puede afinar lazos entre relaciones diferentes, compañeros o familiares, amistades. Creo que para mí es una herramienta que veo muy valiosa con lo que acabas de explicar. Te doy las gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, pues de hecho, no con todos los pasos, pero pues de hecho lo practico porque siempre que inicio una reunión con el equipo de trabajo, un seguimiento particular, pues siempre trato de validar cómo viene, ¿no? Cómo viene y si hay algo que está incomodando, sacarlo a la luz. Entonces, me parece que es un momento chévere de apertura, como para descongelar, y, y es un buen momento ahí como para iniciar cualquier reunión, seguimiento o algo, validar cómo vienen las personas es algo importante. Listo, buenísimo, buenísimo. Sí, pues la verdad, este tema lo que nos ayuda es a que básicamente no nos quedemos con nuestra interpretación de las cosas, de las emociones particularmente, sino que indaguemos y vayamos un poco más allá. ¿Cómo nos beneficia esto? Vamos a tener mejor cohesión de equipo, vamos a trabajar mucho mejor, vamos a evitar ese tipo de discusiones y pensamientos, digámoslo así, triangulados que pensamos nosotros, pero sin incluir a la persona. Entonces, eso nos ayuda de esta manera. Les quiero hacer entonces una invitación para esta semana para que lo trabajen con sus equipos de manera personal, y es que cada vez que ustedes identifiquen una emoción o una persona que tenga una emoción particular, no nos quedemos ahí, sino que empecemos a indagar un poco más. Hagamos un poco esa reconstrucción lingüística de esa emoción para que aterricemos muy bien qué es lo que está pasando. A todos, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por su participación.
Nos vemos Gracias. entonces la otra semana, en otra oportunidad, con otro webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas José. gracias, Muchas José. gracias. Gracias, Saludos. chao. Que estén muy Chao. bien. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes. Chao, José, que estés bien.